Hola, bienvenidos. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre algo que, quizás a todos nos cuesta, el perdón. De hecho, el título de este video lo dice todo. La clave espiritual, perdonar para ser realmente bendecido. Seguro te ha pasado, ¿verdad? Alguien te lastimó profundamente. Pudo ser una traición de un amigo, palabras hirientes de un ser querido, o una injusticia que simplemente no esperabas. Y ahora, cada vez que piensas en esa persona, sientes que el resentimiento te consume un poco más. Te preguntas por qué tendría que perdonar. Si lo que hicieron fue imperdonable, es normal sentirse así. En este mundo, la mayoría de las veces se nos enseña que es más fácil guardar rencor que soltar el dolor. Pero hoy quiero mostrarte algo diferente. Quiero hablarte de cómo el perdón, aunque a veces parezca imposible, es la clave espiritual para recibir las bendiciones más profundas de Dios. Vivimos en una sociedad que nos impulsa a buscar venganza o a mantener distancia de quienes nos han herido. El mundo nos dice que debemos protegernos a toda costa, y parte de eso implica no perdonar a quienes nos lastiman. Nos convencen de que si perdonamos, estaremos dejando que esa persona se salga con la suya. Pero como cristianos, sabemos que el llamado de Dios es diferente. Perdonar no solo es un acto de obediencia hacia Dios, sino que también es una liberación personal. Al no perdonar, somos nosotros quienes quedamos atrapados en el ciclo de dolor, ira y resentimiento. Es como llevar una pesada mochila a cuestas que nos impide avanzar. Y lo más hermoso es que Dios, en su infinita sabiduría, nos enseña que cuando perdonamos, no solo estamos sanando relaciones rotas, sino que abrimos las puertas para que Él derrame bendiciones en nuestra vida. El perdón es un acto de fe y requiere que dejemos en manos de Dios las heridas, confiando en que Él es justo y misericordioso. Así que, ¿por qué es tan importante el perdón? Porque al hacerlo estamos obedeciendo a Dios y, como resultado, liberando nuestro corazón para recibir su paz y sus bendiciones. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice algo muy poderoso. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Este versículo es muy claro. Jesús no solo nos pide que perdonemos, sino que nos muestra la relación directa entre nuestro perdón a los demás y el perdón que recibimos de Dios. Aquí, Jesús no está hablando de algo opcional. Nos está enseñando que perdonar es esencial para nuestra vida espiritual. Si guardamos rencor, si nos aferramos al resentimiento, estamos cerrando nuestro corazón no solo hacia las personas que nos lastimaron, sino también hacia el perdón que Dios quiere darnos. El contexto de este versículo es el Sermón del Monte, donde Jesús enseña a sus seguidores sobre las actitudes del corazón que deben tener. En este caso, el perdón es una condición necesaria para experimentar la gracia total de Dios. Y lo interesante es que el perdón no es tanto para el beneficio de la otra persona, sino para el nuestro. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón de esa carga, y eso nos permite vivir plenamente en la bendición y la gracia de Dios. Quiero contarte la historia de Raúl. Él tenía una relación difícil con su hermano menor, con quien tuvo una pelea muy fuerte hace unos años. La discusión fue tan grave que dejaron de hablarse. A pesar de los intentos de su familia por reconciliarlos, Raúl se negó a perdonar. Él me falló, decía. Y ese rencor lo llevó a cargar con una amargura que afectaba no solo su relación con su hermano, sino también con otras personas. Raúl empezó a notar que su rencor se reflejaba en cómo trataba a los demás. Cuando alguien le hacía una pequeña ofensa, su reacción era desproporcionada. Su vida se convirtió en un ciclo de enojo y tristeza, y cada vez se sentía más solo. Un día, Raúl asistió a una predicación en su iglesia donde se hablaba del perdón. El mensaje lo tocó profundamente, pero aún así resistía. Sentía que el perdón era una traición hacia su propio dolor. Hasta que una noche, durante su oración, sintió que Dios le hablaba directamente. Raúl, si no lo perdonas, nunca experimentarás la paz que buscas. Fue en ese momento que comprendió que el perdón no era para su hermano, sino para él mismo. Decidió entonces dar el primer paso.
Llamó a su hermano y entre lágrimas le pidió perdón. ¿Sabes lo que sucedió? No solo sanó su relación con él, sino que Raúl sintió una paz profunda que nunca antes había experimentado. Su corazón se liberó de ese peso, y desde entonces su vida cambió radicalmente. Lo que Raúl descubrió fue que el perdón era la clave para recibir las bendiciones que tanto anhelaba. Desde ese día, su vida empezó a florecer. Se reconectó con viejos amigos, recuperó la alegría que había perdido y se dio cuenta de que la vida era demasiado corta para vivir con amargura. Aquí te dejo 3 consejos basados en principios bíblicos que te pueden ayudar a perdonar y así abrirte a las bendiciones de Dios. Ora por la persona que te lastimó. En Mateo 5:44, Jesús nos dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esto puede parecer difícil, pero cuando oramos por aquellos que nos han lastimado, estamos entregando ese dolor a Dios. Y cuando lo hacemos, Dios trabaja en nuestro corazón, trayendo sanidad y liberación. No se trata de justificar lo que te hicieron, sino de confiar en que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo. Al orar, cambiamos nuestra perspectiva, y poco a poco, el rencor empieza a desvanecerse. Recuerda que tú también has sido perdonado. Colosenses 3:13 nos recuerda que debemos perdonar como el Señor nos perdonó. Todos hemos fallado en algún momento. Todos hemos necesitado del perdón de Dios. Si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo con los demás? Mantén esto presente cuando te sientas atrapado en el rencor. Reflexiona sobre momentos en que has necesitado el perdón de otros y cómo eso te ha liberado. Decide perdonar aunque no lo sientas. El perdón no siempre es un sentimiento. A menudo es una decisión. Debes decidir perdonar, incluso cuando tu corazón aún esté dolido. Y cuando tomas esa decisión, Dios te da la fuerza para que poco a poco el resentimiento se desvanezca. Efesios 4:31-32 nos insta a deshacernos de toda amargura y a ser compasivos, perdonando a los demás como Dios nos perdonó en Cristo. Haz del perdón una decisión diaria. No te dejes llevar por la emoción del momento. Elige perdonar cada día y verás cómo tu corazón se va sanando. Confiar en Dios en este proceso es clave. Perdonar no siempre es fácil, pero cuando confiamos en que Dios tiene el control, Él nos da la paz y la fortaleza que necesitamos. A veces pensamos que si perdonamos, estamos permitiendo que esa persona gane, pero en realidad quien realmente gana somos nosotros, porque soltamos el peso que nos detiene. Confiar en Dios transforma nuestra perspectiva, porque sabemos que Él es justo y nos guiará hacia la bendición cuando caminamos en obediencia. Recuerda, el perdón no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza. Es un acto de fe, una demostración de que confías en que Dios hará justicia en su tiempo y que Él traerá sanidad a tu corazón. Al perdonar, abres la puerta para que la bendición de Dios fluya en tu vida. Señor Jesús, te agradecemos porque tú nos has mostrado el verdadero significado del perdón. Hoy te pedimos que nos des la fuerza para perdonar a quienes nos han herido, así como tú nos perdonaste. Ayúdanos a soltar el rencor, a confiar en tu justicia y a recibir las bendiciones que vienen cuando obedecemos tu llamado a perdonar. Libera nuestros corazones de cualquier resentimiento y llénanos de tu paz. En tu nombre, amén. Si alguna vez has luchado con el perdón, te invito a que compartas tu historia en los comentarios. ¿Cómo ha trabajado Dios en tu corazón? ¿Cómo te ha liberado el perdón? Nos encantaría leer tu testimonio. Y si este video ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar sobre el poder del perdón. ¡Hasta la próxima!